Y amén. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Amén. Salude a la persona que está a su lado. Dígale: hola, qué bien que estás, te ves muy bien. Puede tomar su asiento si es tan amable. ¿Tiene el boletín del día de hoy? El boletín del día de hoy, ¿qué título tiene? Cali. ¿Cuántos años cumplimos en Cali? ¿400 qué? 489 años. Y este boletín nos habla un poquito de la historia, porque a veces desconocemos la historia de lo que ha sucedido en Cali. Cómo fue, de dónde pasó, cuándo dejó de ser capital, después vuelve a ser capital, bueno, todas las cosas que están allí. Y es un recordatorio de nuestra tierra hermosa, de Cali. Me gustaría que hiciéramos una oración por Cali. Así que le voy a pedir un favor, levante su manita derecha y dígale conmigo: Señor, yo quiero presentar a Cali delante de ti, nuestra tierra. Es una tierra de bendición. Y por eso, Señor, quiero darte gracias porque me permites vivir en esta tierra, porque me permites tener un trabajo, una familia. Hoy bendigo la tierra de Cali, hoy bendigo las familias que hay en Cali. Esta es una tierra, Señor, que fluye leche y miel, y nunca más se oirá en nuestra tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en Cali, sino que se levantan puertas de alabanza y hay muros de salvación. Bendigo a Cali en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy bendecimos esta hermosa tierra. Bueno, como iglesia estamos en una serie que se llama Jesús en mi casa, y con base en un versículo que está en Hechos capítulo 5 versículo 42, que dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón, cierre un momento sus ojos, dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hoy hables a mi corazón y ministres a mi vida. Señor, que el Espíritu de Dios tome esta palabra, quebranta de mi vida, Señor, aquellos vicios, aquellos hábitos, aquellas costumbres que no son las correctas. Que mi vida, Señor, pueda realmente encaminarse a ser nueva criatura. Señor, mira los pensamientos que manejo, mira, Señor, las condiciones de mi corazón. Trae sanidad, trae restauración, que mi vida pueda ser una canción para ti. Por favor, Espíritu Santo, toma esta palabra, que yo la entienda, la guarde y sobre todo la ponga por obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos visto 10 casas que visitó Jesús, y en medio de lo que hemos visto, la primera casa que visitó Jesús, que tratamos ya hace 10 semanas, fue la casa de Zaqueo, donde vino la salvación. Después fue la casa de Pedro, en donde hubo un milagro de sanidad sobre la suegra de Pedro. Después fue la casa de las bodas de Caná de Galilea, donde hubo el milagro de provisión y de alegría. Después la casa de Leví o Mateo, en donde vino el milagro de las buenas nuevas, nuevas oportunidades. Después miramos la casa de Simón el fariseo, llegó la mujer pecadora y hubo el milagro de restauración y de perdón. Después la casa de Jairo, en donde hubo un milagro de resurrección. La casa de Marta y María, donde trajo paz a ese hogar. La casa de Abraham y Sara, el milagro de las buenas noticias. Después la casa de Maús, en donde hubo el despertar espiritual, y hace 8 días tratamos la casa de Capernaum, el milagro de verdadera libertad. Hoy vamos a ir a otra casa que visitó Jesús, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quiere que hagamos los preparativos?
Jesús les dijo: al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. Esta es la casa en donde se celebró la última cena. Ese lugar también es conocido como la casa del cenáculo, y el tema tiene que ver hoy con lo que es la redención, el milagro de la redención. En este texto Jesús manda a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, a una casa a preparar la Pascua. Quiero decirle que la Pascua es un elemento fundamental para el pueblo judío y un elemento fundamental para nosotros. El pueblo judío celebra la Pascua cada año y es la celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, lo que fue como tal el acto central de la redención en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús quiere mostrar un nuevo aspecto de la redención que sería recordado a través de lo que conocemos como la última cena. Dios había establecido que se debía celebrar la Pascua, ese milagro de la liberación del yugo de opresión que tenían en la esclavitud en Egipto. En el calendario judío lo debían celebrar cada año el 14 del mes de Nisan. Eso está entre marzo 27 y 28. ¿Qué era la Pascua? La Pascua fue cuando Dios dio una orden que cada padre de familia tomara un cordero, degollara el cordero, colocara la sangre en un recipiente, y en ese recipiente, con un lebrillo, con un arbusto, iba a colocar la sangre de ese cordero sobre los postes de la puerta y sobre el dintel de la puerta. Vendría el juicio de Dios sobre el pueblo, pero ellos tendrían que estar adentro de la casa y debían comer el cordero con un pan ácimo, un pan sin levadura y con hierbas amargas. Las hierbas amargas recordarían de la esclavitud de Egipto. El pan ácimo recordaría que fue por el pecado del pueblo que llegó a esa condición, y el cordero recordaría la liberación. En ese momento vendría el juicio y el ángel destructor entraría a las casas y mataría al primogénito, pero Dios traería protección en donde hubiera la señal de la sangre de ese cordero. Y este pasaje de Lucas 22 tiene mucho que ver con el pasaje que les estoy contando, que está en Éxodo capítulo número 12. Vamos a ver qué nos enseña este pasaje. Lo primero dice Lucas 22 versículo 10. Jesús les dijo: al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta dónde está el aposento donde se comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Lo primero que nos muestra esta palabra es un lugar significativo. Era una casa en donde se iba a celebrar la Pascua. Ahora, la iba a celebrar con los discípulos porque es muy significativo de lo que significa la comunión de unos con otros, la unidad entre los creyentes, la unidad entre la familia. Esta casa del cenáculo de la última cena tenía la casa, el compuesto de la casa, pero cuando ustedes miran la constitución de las casas en Jerusalén, en la parte de arriba había un gran salón. En ese salón era donde se debía celebrar esa Pascua. Fue el mismo salón en donde en el aposento alto los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Entonces allí iban a celebrar la Pascua, pero iban a tener comunión unos con otros. La palabra comunión, la palabra hebrea en la Biblia es la palabra koinonía. Y la palabra koinonía significa compartir, participar o unión. Se refiere a la comunión entre los creyentes y la comunión que se debe tener entre Dios. La pregunta es: ¿cómo es la comunión en la gente de su casa? ¿Qué es lo que se vive en su casa? Algunas veces nosotros no somos capaces de tener comunión con la gente de nuestra casa. Estamos ausentes de los problemas, no sabemos cómo enfrentar las situaciones que se viven. Hace poco
murió un discípulo, Jason Aguado. Y me impacta mucho porque Jason atendía a su mamá en las cosas que tenía su mamá. Entonces le decía, mijito, me siento así, ¿no? Y él entonces la consolaba. Con Natalia, él tenía la comunión de la esposa y eran como cómplices de muchas de las cosas que hacían. Era su cómplice y disfrutaban de comunión, no de pelea, no de conflicto. Con su hermano también tengo entendido que hubo una buena relación. Comunión. Y la pregunta es, ¿cómo es la comunión? ¿De dónde viene la comunión? Cuando uno mira la cruz del Calvario hay un palo vertical y uno horizontal. Mi comunión con Dios me da la posibilidad de tener comunión con los demás. Muchas veces, como no hay comunión con Dios, yo no puedo atender necesidades que hay en la casa. La necesidad de ser escuchado, de ver cómo se soluciona un problema, y entonces huimos y no tenemos comunión dentro de nuestro hogar. Pero Jason lo demostró. Inclusive en el lugar donde él trabajaba, muchos de los muchachos a los cuales les daba clases en un colegio pudieron conocer de Jesús a través de él. La comunión con Dios me permite tener comunión con los demás, no la religión. Usted puede que asista a una religión y la religión no te da comunión. La religión te da simplemente el que peca y reza, empata. Entonces la comunión es algo fundamental. Y aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso es fundamental en un proceso. El proceso que llevó nuestro amigo Jason fue un proceso de una enfermedad, una sanidad, una enfermedad, y murió. Pero para él la muerte no era el acabose. Hay gente que piensa que la muerte se acabó todo y en este momento está disfrutando de lo mejor que es de la presencia de Dios. Y sabe que la tenía clara. Le hago la pregunta, ¿usted la tiene clara? ¿Usted tiene claro eso? La esposa de Josué murió y él entendió, y su esposa entendió eso, Josué, que era lo mejor que venía, y dijo, ya, quiero estar ahí, quiero estar en la presencia. ¿Que uno lo entiende? A veces no, porque no tenemos una claridad espiritual. Jesús está en ese lugar, y en ese lugar es un momento clave, el punto de partida de la redención, y celebra la cena antes de morir. Y entender el propósito de este texto es fundamental para nuestras vidas. Vamos a ver unos aspectos. Número uno era el lugar de comunión. Pregúntese, ¿en mi casa es lugar de comunión con Dios? ¿Tenemos comunión unos con otros? ¿Puedo yo atender realmente a una necesidad o huyo a atender la necesidad? Yo nací en un hogar en donde hubo conflicto. El alcoholismo de mi padre llevó a la separación. Y entonces la que atendía todos los asuntos, ¿quién era? La mamá. Y ella la tenía clara, ella como mamá la tenía clara, y entonces todo lo mandaba, todo lo dominaba. Menos mal que acá a las mujeres no les gusta hacer eso. Ese es un beneficio, ¿cierto? Pero cuando yo me casé, tenía un problema de comunión. ¿Por qué razón? Porque no era capaz de atender a la necesidad. Me acuerdo que una vez dijeron, hay una reunión en el conjunto, por favor, Señor, lo esperamos a esa reunión. Y entonces yo volteé a mirarle y dije, Martica, que te necesitan, que hay una reunión en el conjunto para que tú representes el conjunto. Y Martica me volteó a mirar con sus hermosos ojos así grandes, penetrantes, y me dije, ¿qué? Mi amor, que hay una reunión en el conjunto y ve y nos representas. Y yo, ¿y quién es el hombre de la casa? Y yo me quedé mirando, casi que le digo tú. ¿Quién es el hombre de la casa? No, ¿qué? Me dijo, mi amor, tú eres el hombre. La palabra es muy clara. Ve y representas la casa. Y yo me di cuenta de algo, que en mi interior había una incapacidad. Y fue presentarla delante de Dios, esa incapacidad para enfrentar, esa incapacidad para poner la cara y para ser la persona adecuada. A mí me encanta porque Jason hizo eso. Me encanta porque Josué ha hecho eso. En su casa, que realmente usted pueda representar quién es Dios, que Dios esté allá. Cuando Jesús llega a una casa, eso es lo que hace. Lo segundo que veo en Lucas 22, dice el versículo 14.
Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber el vino no volveré a beber del fruto de la vid, del vino, hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan y lo partió y dio gracias y les dijo, al tiempo que decía: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Cuando Jesús estaba dando estos textos, estaba trayendo lo que es la revelación de la Pascua. Este es como un momento cúspide en una casa. Y no era que él se estuviera despidiendo de los discípulos diciendo: mire ya el momento. Él estaba dando la razón principal por la que había venido a la tierra, para instituir el nuevo pacto, para que la Pascua, que él era la Pascua, se celebrara de la manera correcta. No era el principio del fin, sino el principio del principio. Y por eso ahí en el versículo 20 de Lucas 2 dice: después que hubo cenado, tomó la copa. Entonces me dice, al principio dice: Jesús tomó la copa y les habló. Primero tomó la copa y tomó vino. Pero después de hablarles y tomar el pasaje que debía haber compartido de la Pascua, tomó otra vez la copa, una segunda vez que tomó la copa, tanto antes como después. ¿Por qué? El pueblo judío tiene la tradición de tomar 4 copas. La primera copa se toma normalmente al inicio. La razón de las 4 copas tiene que ver con un mandato que el Señor les dio, una promesa que el Señor le dio en el libro de Éxodo antes de la salida de Egipto. Éxodo 6, versículo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Cuando usted lee este texto, como que dice: ay, sí, tan bonito, sí, libertad. Pero hay 4 aspectos fundamentales que dice este texto. Aspecto número 1 dice: los sacaré, ahí está subrayado. Aspecto número 2, los libraré de la servidumbre. Aspecto número 3, los redimiré con brazo extendido. Y redimir es pagar el precio de un rescate, sacarlos de la esclavitud. Y número 4, los tomaré a ustedes por pueblo mío. Entonces, al principio de la cena toma la copa. Jesús explica la historia bíblica y al conducir la explicación toma la segunda copa. Después de la cena, terminada la cena, toma la tercera copa, que corresponde a la frase: lo redimiré. El versículo 20 dice: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Jesús estaba hablando de la redención que haría en la cruz del Calvario. Esta redención no era lo que sucedió a miles de años atrás en el pueblo de Israel en Egipto, sino era por el pecado de la raza humana, por usted y por mí. Ahí me está hablando de eso. Y la cuarta copa se tomaba después con unos cánticos espirituales, cánticos llamados Jalel, que significa alabanza. Mateo 26:30 también habla de la cena y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Termina la cena y después de tomar la tercera copa y una cuarta copa, están cantando un himno que es de Jalel, de alabanza. Normalmente eran los salmos 113 y 114. Entonces, número 1, es un lugar especial de comunión. Nuestra casa tiene que ser un lugar de comunión. Comunión con el Señor y comunión unos con otros. Número 2, la redención en nuestra casa. Yo quiero que usted piense si se están viviendo situaciones de esclavitud, situaciones donde hay drogadicción, donde hay adulterio, situaciones donde la tristeza los está embargando, situaciones. ¿Qué es lo que está en su casa?
Y tiene que ver si realmente hay libertad o no hay libertad, hay redención o no hay redención. El cuarto aspecto está en Lucas 22:19. Dice: luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Jesús ya no se está presentando como el maestro, se está presentando como el Cordero Pascual, como el Cordero que iba a ser sacrificado por el pecado de la humanidad. Él mismo se convirtió en ese Cordero para sacrificar, para realizar esa Pascua. Si ustedes miran, en ningún lugar estaba el Cordero asado para preparar la Pascua. ¿Por qué? Porque no había pasado la Pascua. El Cordero se comía después de que hubieran presentado los corderitos en el templo, era que se comía. El Cordero que estaba presentado allí era Jesucristo. Y Jesucristo cumplió absolutamente todo lo del Cordero Pascual. En Éxodo 12:6 dice: lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Aproximadamente entre tarde y noche es entre las 3 y las 6 de la tarde. El sacrificio de Jesús como Cordero de Dios fue entre las 3 y las 6 de la tarde. Preciso en el tiempo y preciso en el propósito. ¿Cuál era el propósito? En Éxodo 12:12 dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Él está diciendo donde va a venir el juicio sobre el pueblo. Ahí están los de Israel y ahí estaban los egipcios. Donde yo vea esa señal de la sangre de ese cordero puesta en los postes y en los dinteles, el juicio pasará de largo. Esa sangre significaría protección. La sangre del Cordero Pascual protegió al pueblo de Israel, mientras que fue juicio sobre el pueblo de Egipto por el pecado de los egipcios. La sangre de Jesús nos protege del juicio sobre nuestras vidas y por el pecado del ser humano. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, mire lo que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús? El doctor Derek Prince, maestro en la palabra de Dios, cuenta acerca de un hombre. Era un hombre malo, era un hombre indecente, adúltero, se la pasaba viendo pornografía, su boca era palabras indecentes, había vicios, metía drogas, se emborrachaba, golpeaba a su mujer, a sus hijos los golpeaba, aún trató de abusar de su hija. Era un hombre terrible, era un hombre tremendo. La familia se convierte a Cristo y comienza un calvario, porque este hombre los molestaba, les criticaba, les decía que es que de qué le ha servido su Cristo. Era lo peor. Pero un día ese hombre dejó de ver pornografía. Ya no era la persona de las vulgaridades, ya no tomaba, ya no se drogaba, ya no era adúltero. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Conoció a Dios? No, le dio un infarto. Se murió. Y a veces no entendemos que el único camino para que el malo cambie se llama muerte. Y la Biblia me habla acerca de morir al viejo hombre, de morir al yo. Piensa en una persona que muere frente al ataúd. Usted le dice: tan buena gente que era. Él se levanta y dice: ay, gracias. ¿Un muerto ve pornografía? ¿Un muerto es conflictivo en la casa? No, absolutamente nada. Grita, no. Y la vida del hombre es como un vaso transparente. Les voy a mostrar esto. Les dije a los líderes esta semana, pero me faltó decirles una cosa, y por eso lo quiero representar hoy ante ustedes. Gracias.
Cuando un hombre nace, cuando una persona nace, es como este vaso. Perfecto, hermoso, pero ¿cómo está por dentro? Debe ser llenado. ¿De qué debe ser llenado un vaso? Debe ser llenado de amor, de afecto, de elogio, de protección. Pero vivimos en medio de familias que no conocen de Cristo. Este vaso, de pronto desde el vientre de la mamá, era un vaso en donde la mamá dijo, o el papá cuando se enteró que estaba embarazada, dijo, yo no lo quiero. Y el vaso comienza a deformarse. Tal vez hubo un intento de aborto y comienza a deformarse. No es el plan de Dios, es lo que sucede en medio de los seres humanos. Y ese vaso comienza a llenarse de rechazo, comienza a llenarse de resentimiento. De pronto viene el abuso sexual, comienza a ver pornografía a los 10 años, a masturbarse, comienza a robarle a sus padres, comienza a decirle no quiero y es rebelde con sus padres. Después comienza con los amiguitos a meter marihuana, después a tener relaciones sexuales. Después ese vaso empieza a vivir que me gusta la niña y salgo y me acuesto con ella y con la otra. Después ese vaso comienza a trabajar y en el trabajo roba a la empresa. Y es un vaso que está de esta manera. Esa es la vida de muchas personas. El pecado viene, hay situaciones de la vida que vienen y nos contaminan. Y esta persona, de pronto alguien la invita y empieza a asistir a la iglesia. Y al asistir a la iglesia comienza a recibir el agua de la palabra. Y comienza a sentirse bien, me hago entender, y comienza a decir tan chévere, pero cuando sale de la iglesia, vuelve a ver pornografía. Cuando sale de la iglesia, vuelve el conflicto. Le hago la pregunta, ¿qué sucede con esa vida? Sigue igual, no pasa nada. Porque esa vida sigue en lo mismo. Recibe la palabra, pero así como recibe la palabra sale y ve pornografía. Recibe la palabra, pero así como recibe la palabra, el resentimiento en el corazón. Hay personas que usted les habla la palabra y es como si le hablara a una pared. Pero es que lo que me pasó, pero es que... Y es como un disco rayado y siempre es lo mismo. El vaso continúa contaminando. Primera de Corintios 11:24 me habla acerca de la cena, de ese pasaje de Lucas 22. Y dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús, un vaso santo, un vaso seleccionado por Dios. ¿Cuál era la característica de Jesús? Se hizo hombre, pero sin pecado. El único vaso sin pecado era Jesús. Nunca su sangre se contaminó con pecado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Y este es el secreto. El secreto está de que cuando yo me acerco y cuando llego, Jesús me toma. Yo tengo que vaciarme. Si quiero ver los resultados, tengo que vaciarme de un estilo de vida, de hábitos, de religiosidad, de conductas, de pensamientos, de la inmoralidad. Vaciarme para que entonces este vaso sea un vaso restaurado que pueda recibir la palabra, que pueda recibir lo nuevo de Dios. Jesús tomó en la cruz del Calvario la rebelión de todos nosotros, tomó el pecado de todos nosotros, la maldad de nosotros. Todo eso fue cargado sobre su cuerpo. Y por eso dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo de Jesús fue molido por su pecado y mi pecado. Y cuando yo estoy en religión, no me doy cuenta de mi pecado, no me doy cuenta de la gravedad de lo que yo he hecho. Cuando usted se da cuenta de la gravedad, tiene a quien entregarle, que es a Jesús. Y es entregarle a Él, vaciarse de eso que ha estado en su vida.
Dios por nosotros lo hizo pecado, lo hizo maldición, lo hizo pobre, lo hizo enfermedad, para que nosotros fuéramos restaurados. Jesús sabía lo que se exponía. Y por eso cuando termina la cena, está el cántico, sale al huerto del Getsemaní y es donde él dice: Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que tenía que pasar. El juicio de Dios venía. Dios es un Dios de leyes. Yo sé que muchos de ustedes tienen un solo concepto de que Dios es solo amor. También es juicio. Y cuando el juicio toca, las consecuencias de nuestro pecado vienen sobre nuestras vidas y sobre la siguiente generación. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Por la rebelión de un hombre, de Adán, en donde él se rebela contra Dios, entró el juicio. Pero por la justicia de Dios, en donde Jesús recibió lo nuestro, entonces nosotros tenemos salvación. Sonia murió, Josué, pero no murió el cuerpo, pero ella está viva, más viva que nunca, y está disfrutando de la presencia de Dios. Y cuando uno no tiene conocimiento de la eternidad, entonces el mundo se le acabó porque no entiende esta palabra. Dice: los que reciban abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jason murió, pero él en este momento está disfrutando de la presencia de Dios, echándole sus chistes flojos al Señor. Ahí se lo está aguantando. Y entonces yo tengo una condición donde estoy viendo la eternidad y le estoy diciendo: estás disfrutando de la presencia, mi amigo. Algún día nos veremos, estoy feliz. Y él está feliz. Eso es lo que me dice. La rebelión entró y entró el pecado y entró la muerte, pero Jesús vino a sacarlo. Mire 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando Dios creó a Adán, sopló sobre él aliento de vida, ruah, del espíritu de él. El hombre era esencialmente espíritu, vestido de un cuerpo y con un alma, pero lo que gobernaba era espíritu. Cuando Satanás entra a tentar, déjeme la imagen, está bien, entra a tentar el alma, sus emociones, sus mentes, sus pensamientos. Mire, el fruto serán como Dios, no necesitan. Y el hombre cae, desobedece, y su parte espiritual es desconectada. Entonces por eso dice que Adán era alma viviente. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero son alma viviente, no hay espíritu. El alma viviente, ante cualquier problema que sucede, sus emociones lo gobiernan, el conflicto los gobierna. Entonces hay un deseo y dice: ay, la testosterona, ay. Entonces tienen que ver ¿qué cosa? Pornografía, masturbación, porque son alma viviente, los gobierna emociones y cuerpo. Cualquier situación se desmaya. Ay, yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque son emociones y una mente que está gobernada, que crea una voluntad, y hacen entonces de acuerdo a sus deseos y a sus pasiones. Jesús dice: él no era alma viviente, él era espíritu vivificante. La siguiente, por favor. El espíritu lo conforman conciencia, intuición y comunión. Cuando mi relación con Dios se establece, esto se activa en mi vida, la parte espiritual. Y en la medida en que la parte espiritual, yo le entrego al Señor todo eso, toda esta porquería que había en mi vida, resentimientos, odios, amargura, inmoralidad, vicios, el vivir como me da la gana, entonces comienzo a recibir de la palabra. Y al recibir de la palabra, el Espíritu de Dios gobierna en mi vida, gobierna las emociones, gobierna mis pensamientos.
Mis pensamientos no van hacia lo negativo y es que la cantaleta no va a estar, es que usted no sabe lo que ha sufrido, lo difícil. Sino usted está siendo gobernado en la palabra de Dios. Cuando usted se contamina, ¿qué sucede? ¿Qué necesita? Este vaso, ¿qué necesita? Necesita ser vaciado. Necesita entonces pasar por un verdadero arrepentimiento, en donde eso que está gobernando su vida, usted le diga: no más, no quiero esto, Señor, te lo entrego, y su vida vuelva otra vez a recibir de la palabra. Y el Espíritu toma la palabra, y es cuando usted enfrenta las situaciones, cuando usted vive diferente. El enemigo, ¿qué hace? Neutraliza el espíritu, busca que usted no sea espiritual, que siempre esté en sus emociones, y lo que me duele, y lo que me da rabia, y lo que me tienta, y lo que me hace sentir placer. Una persona almática, alma viviente, no espíritu vivificante. Jesús se presenta como el último Adán porque Él está cerrando el círculo de lo de Adán. Logra tomar la maldición, tomar el pecado, tomar todo lo incorrecto y cancelarlo. Y entonces es la respuesta para las situaciones que estamos viviendo, con base en lo que es la revelación de esa cena, de lo que Jesús hizo al partir el pan y al presentar el vino, lo que estaba diciendo para nuestras casas. Muchas veces las situaciones que vivimos no son las mejores. En 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, el rey Saúl, y de Jonatán, el hijo de Saúl, el heredero al reino. Y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo apresuradamente. Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este nombre es tremendo. Mefiboset nació en un palacio. Era el heredero, era el hijo del rey Saúl, el hijo del príncipe Jonatán. Era el heredero al reino. Comía bien, los mejores juegos. Pero de un momento a otro todo cambia. Salen a la guerra y matan al rey Saúl, matan al papá de Mefiboset, a Jonatán. Y cuando mataban y ganaba otro reino, venía y acababa con la descendencia. Por eso la nodriza lo coge y sale corriendo, y cuando sale corriendo se le cae y se le fracturan los pies, queda lisiado de los pies, en una condición terrible, lleno de amargura, resentimiento y dolor. Y se va a un lugar llamado Lodebar, un lugar de aislamiento, en donde dura 35 años metido allí. El tiempo pasa, David es rey, y un día a David se le ocurre una idea en 2 de Samuel 9:3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey se levanta y recuerda que tiene un pacto con Jonatán, y le dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl, algún hijo de Jonatán? Y dice: sí, está un muchacho, Mefiboset, está en Lodebar, está incomunicado. Hay una generación de hombres y mujeres incomunicados, una generación que se quedó en la frustración y en el dolor, en los golpes, en el maltrato, en la ausencia de un papá. Una generación que solamente encuentra satisfacción en la rumba, en el trago. Yo fui parte de esa generación. Mi generación fue tocada por padres adúlteros, por padres irresponsables, y viví eso en mi casa. Y ya cuando crecí, entonces ese Lodebar se convirtió en mí, en el alcoholismo, en la violencia. Muchos de los que están acá vienen a la iglesia, pero su vida está sumida en esto. Tal vez en el dolor, tal vez en el rechazo. Puede que esté sumida en la violencia, en la rabia, en el odio, en el resentimiento. Padres incapaces de ser sacerdotes de su hogar.
que no se levantan como ese sacerdote que está colocado por Dios. Mujeres que quieren dominar en su casa, porque se hace lo que yo quiero y a la manera como yo quiero. Y es un problema severo dentro de un matrimonio y dentro de una sociedad. Este joven estaba metido en lo de Bar. Y David lo manda a llamar, dice el versículo 7 de 2 de Samuel 9. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínense, David lo manda a traer y este muchacho está tirado, unas muletas, no se atreve a levantar la cabeza. Me van a matar, ahora qué van a hacer, ya no hay nada en mi vida. Y David le dice: no tengas temor, yo voy a hacer misericordia. Voy a devolverte lo que te quitaron y vas a estar en mi mesa. Y este muchacho no salta de alegría, sino responde en el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cuando le presenta el proyecto y el plan de Dios, la manera como él se veía y se sentía, era la persona más miserable, lleno de miedo, se veía con cara de espanto. Y entonces David dice: no tengas miedo, yo voy a hacer misericordia, te vas a sentar en mi mesa. Jesús te anda buscando. La palabra dice: no me buscaron ustedes a mí, yo los busqué. Y cuando te busca, ¿cómo nos encuentra? Con resentimiento, con tristeza, con rabia con Dios. Nos encuentra en medio de la drogadicción. Pastor, yo solamente me meto uno diario. Con crisis financiera, con adulterio. Una condición similar. La persona, antes de conocer del Señor, está así, está contaminada. Y conocer del Señor no es una religión, no es que usted vaya y siga igual. El que está en Cristo es una nueva criatura. Es una transformación de vida. De nada sirve que usted asista a una iglesia cristiana cuando usted no ha tenido un encuentro cara a cara con Jesús. El encuentro cara a cara con Jesús, eso es lo que nos permite vaciarnos, nos permite entregarle a Él absolutamente toda la contaminación y la suciedad de nuestras vidas para poder ser hechos nuevos, disfrutar realmente de la nueva vida. Entonces el Señor nos ve y nos mira y no dice: uy, guácatela. No, pero es que usted así no. Cuando cambie, venga. No, Él nos ve con ojos de misericordia. Y Él nos está diciendo: entrégame. Yo tengo misericordia. Entrégame el dolor, entrégame esa rabia que tienes, esa frustración, el maltrato en tu vida, la inmoralidad, el ocultismo que practicaste, tus riegos, tu religión. Quiero que te sientes en mi mesa. Quiero devolverte lo que perdiste. Quiero hacer de ti una nueva persona. Mefiboset respondió: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No sé si usted alguna vez ha pasado al lado de un perro muerto. ¿Sí han visto alguna vez un perro muerto? Huele feo, usted lo ve y dice: uy. Y acá hay 4 preguntas para tu vida. Pregunta número 1: ¿cómo te ves tú? Pregunta número 2: ¿cómo te ve la gente? Pregunta número 3: ¿cómo te ve el diablo? Pregunta número 4: ¿cómo te ve Dios? Mefiboset se veía como un perro muerto, y hay personas que las circunstancias los llevan a verse de la manera incorrecta. Y entonces sus vidas están desanimadas, no pueden enfrentar hacia un futuro, es que todo se acabó.
Hay una familia por la cual vivir. Hay gente que te está rodeando. Hay propósitos y planes de Dios hacia adelante. Y entonces lo que la palabra de Dios dice de nosotros no lo tenemos, no lo estás viviendo. Estás simplemente viviendo en el alma, emociones, sentimientos, pensamientos, tomando decisiones que no son las correctas. La pregunta de hoy es fundamental. ¿Cómo te ves? Hoy, 27 de julio, terminando el 7º mes del año, ¿cómo te ves? ¿Cómo te está viendo la gente? La Biblia me habla de un hombre que era tremendo en medio de una generación corrupta, se llamaba Job. ¿Cómo veía la gente a Job? En Job, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Describe este texto cómo era que la gente veía a Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo veía Dios a Job? En el versículo 8 de Job 1 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y me encanta porque la descripción de cómo la gente veía a Job era la misma descripción de Dios. Él se veía como Dios lo veía, y entonces la gente lo veía como Dios lo veía. A veces tenemos fachadas de apariencia y aparentamos lo que no somos. Si estamos con el grupo cristiano, hablamos de Dios. Si estamos con el grupo religioso, hablamos de religión. Si estamos con el grupo de la oficina, hablamos de tomarnos un traguito. Entonces vos no te ves ni como Dios te ve, y los demás te van a ver como un camaleón que estás cambiando. No tienes una claridad de propósito en tu vida, de quién eres. ¿Cómo te estás viendo hoy? En el momento de la prueba, mueren los hijos, pierde todo lo que tiene, el ganado, las casas, y Job levanta su voz y dice: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Una claridad en quién era él. ¿Cómo veía Satanás a Job? ¿Sabe cómo lo veía? Lo veía como un estorbo, como una persona interesada. Quería quitar el cerco de protección que Dios había colocado. El versículo 9 del capítulo 1 de Job dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Quítale la protección y verás que él blasfema en tu presencia. Satanás siempre buscará que usted no tenga protección. Que asista a la iglesia no le interesa, pero que su estilo de vida siempre sea un estilo de vida en donde recibe un poquito de la palabra y recibe un poquito del mundo. Que su vida sea contaminada, porque una vida contaminada no tiene protección. Dios se la juega y le dice: vas a tocarlo, pero no vas a tocar su cuerpo. No permito que lo mates. Pierde todo y sigue adorando a Dios. Y llega el momento donde toca su cuerpo con una enfermedad. Con una teja se rascaba, era una sarna horrible, una especie de lepra. Se rascaba con la teja. Y en medio de la teja, él entonces decía: ¿para qué nací? Y llegaron unos amigos que le decían: es su culpa, su pecado, usted. Lo peor, Dios permitió la prueba. ¿Sabe para qué permitió Dios la prueba? Para que realmente conociera quién era Dios. En el capítulo 42, los ojos le son abiertos. En el versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo la revelación de Dios y vivió el poder restaurador de Dios. Y él decía: me arrepiento en silicio, me arrepiento de todo lo que fue mi religión, mis conductas, todo. Ahora te conozco, Dios, realmente sé quién eres. Y todo lo que había perdido le fue restaurado al doble, porque Dios siempre busca la restauración de nuestras vidas y mucho más allá, en el nombre de Cristo Jesús.
Cuando Jesús está en esa cena, está mostrando los elementos: el pan, su cuerpo molido; el vino, su sangre derramada. Y ellos no están entendiendo. Él está diciendo: es de redención. Esto es el plan restaurador de un nuevo pacto. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que está diciendo Apocalipsis 12 me está hablando acerca de qué es ese pacto en la sangre de Jesús. La redención me habla de pagar el precio de un rescate, de sacarnos a libertad. La redención me habla de una nueva vida. La redención me habla en que hay áreas de mi vida que no me van a seguir dominando, sino que voy a poder avanzar y salir adelante, que voy a tener una buena familia. Me habla acerca de rescate. El apóstol Pablo tiene la revelación allí en 1 Corintios 11:24. Habla de la cena, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando usted lee ese texto, tiene que entender una casa en donde se entiende qué es lo que es el pan partido, que representa el cuerpo de Cristo partido, y la sangre de Jesús. Y tomar esa sangre y tomar ese pan representan acciones de un cristiano que se desarrollan para que vivan protección y vivan una casa de libertad. No representa que usted ahora va todos los días a tomar la cena pero sigue igual. Representa el cambio de vida sobre su vida, sobre su hogar, sobre su ministerio, a través de lo que hace la sangre de Jesús, que levanta la muralla de protección. En Éxodo 12:23 me encanta, porque dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No es que ahora usted compre pintura roja y salga a pintar los postes de la puerta y el dintel. Eso lo hace la gente religiosa. No, se trata de cuando yo aplico, y el lebrillo con lo que se aplica es mi boca. Soy yo aplicando lo que la sangre de Jesús hace. Y esas palabras son las que rodean mi casa. Y cuando el heridor venga, dice: no podrá entrar, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Me está hablando de la protección que hay sobre un hogar. Hay 5 confesiones de lo que hace la sangre de Jesús. En el boletín de hoy le entregamos esas 5 confesiones para que usted las pueda llevar y las pueda experimentar. La primera confesión está en Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es una confesión en donde decimos: por la sangre de Jesús, mi vida, mi familia son redimidas del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo. En esta confesión usted dice: Señor, redención es pagar el precio del rescate. Y tú miras la condición de la gente de tu familia y dice: fulano está en esto, fulana en esto, pero yo aplico la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús, ¿qué hace? Paga el precio del rescate, rompe áreas de cautividad de mi familia. Y entonces por eso dice: Satanás nada tiene en mí. El poder del enemigo se rompe en el nombre de Jesús. Y es muy importante, en oración usted va con el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo para que usted lo lea. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. ¿Qué hay de almuerzo? Bueno, morará, que iba bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. No. Usted está orando: mi hogar habita bajo el abrigo del Altísimo, Señor. Bajo tu cobertura, por la sangre de Jesús, está la vida de Martica, de Andrés Esteban, de Victoria. Tú eres castillo, tú los proteges.
Y entonces usted va orando con ese salmo. Le estoy hablando de cómo orar, de cómo su casa se levanta como un hogar en donde hay redención. La segunda confesión me habla acerca de primera de Juan 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es donde usted dice: Señor, mis pecados tú los perdonas. Yo he declarado: perdóname estos momentos de ira, perdóname cuando me salí de casillas, perdona, Señor, en mi casa. Estamos viviendo estos tiempos, Señor, hay conflicto, hay confusión. Perdona la confusión. Tu sangre perdona los pecados de mi casa. Y entonces usted lo declara: por la sangre de Jesús todos los pecados son perdonados. No hay cuenta pendiente por cobrar, porque todo quedó cancelado en la cruz del Calvario. Todo argumento que el diablo quiera cobrar contra mi casa es cancelado, es anulado. No lo acepto, porque en mi casa hay perdón de pecados. Y usted va con el Salmo 32. Es un salmo de David en donde, cuando él confiesa el pecado, dice: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Y ahí, cuando él confiesa el pecado, se rompe lo que el enemigo tenía, y es un salmo para declararlo en la casa. La tercera confesión de la sangre de Jesús está en primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces usted declara: por la sangre de Jesús, y está hablando sobre su vida y su familia. Andamos en luz de la palabra y en la comunión con mi familia, porque la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente. Y usted ora: Señor, no más conflicto, no más la depresión en la que está fulanita. Señor, tu sangre trae luz, la oscuridad se va, las tinieblas se van. Todo conflicto que ha gobernado mi casa se quebranta por la sangre de Jesús. Hay comunión unos con otros, y su sangre nos limpia ahora y continuamente. La cuarta confesión, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La palabra justificación significa ser declarados justos. Imagínense, Dios lo ve y Dios no lo ve en esta condición. Usted ha entregado esas áreas, y lo que cubre su vida es la sangre de Jesús. Por lo tanto, Dios lo ve bajo una cobertura de esa sangre, como si nunca hubiera pecado. Así lo ve Dios. Él no está diciendo: pero acuérdense que usted hizo eso. Yo no sé por qué hay personas que tienen buena memoria. Mire a la persona que está a su lado y dígale: ¿tenés buena memoria? ¿Sabe qué dice la palabra? Como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no se está acordando. Un hombre fue a un encuentro. Este hombre era terrible, era un adúltero de primera categoría, era tenaz. La esposa llegó a la iglesia, me acuerdo que llegó, estábamos en la primera sede sobre la quinta, era un lugar pequeñito, y llegó a la iglesia envuelta en una pañoleta, no se le veía el rostro. ¿Ustedes me pueden ayudar? Claro, siga. La atendimos con mi esposa, y cuando se quita la pañoleta, era un monstruo. Su cara era totalmente inflamada, roja, diagnosticada con un lupus. El lupus vino del odio hacia su esposo, y solamente hablaba de lo que sentía, de los adulterios, de golpes, de maltrato. Esta mujer recibe del Señor y comienza un proceso de descontaminación, no solamente del alma, sino la reacción en su cuerpo. Eso es impresionante. Y este hombre va a un encuentro y me dice a mí, yo estaba en ese encuentro, y me dice: ¿usted es el pastor? Y dije: sí. ¿En qué le puedo ayudar? Usted a mí en nada. Yo vengo aquí para demostrarle que todo esto es un engaño. Yo soy feliz con lo que hago. A mí las mujeres me buscan y soy feliz. Quiero que lo entienda. ¿Lo entiende? Yo digo: pues yo lo entiendo,
pero usted se la va a ver no conmigo, sino con Dios. ¿De acuerdo? Bueno, va pasando el encuentro, el hombre ahí se reía, se burlaba, pero llegó un momento donde él se metió realmente. Y cuando comienza este hombre a torcerse sus manos así y a decirme, ayuda, y decía, no le entiendo. Ayuda. No, usted no dice que esto es una farsa. No, eso que usted está teniendo es una farsa, tranquilo. No, no es cierto, fui le ayudé. Fuimos con los líderes, lloramos por él. Y eso le impactó tanto que cuando llegó empezó a pedirle perdón. Pero sabe que él no se perdonaba. Él seguía sintiendo la culpabilidad de lo que le había pasado a su esposa. El perdón de pecados y la justificación tienen que ver también con nosotros. Es tiempo de que usted se perdone. Sé que se vivieron situaciones, pero tiene que decirle, Señor, yo te pedí perdón y tú me perdonas. Y se vivieron situaciones en casa, dígale, Señor, sí, soy responsable, pero tú dices que perdonas y que no te acuerdas más. ¿Por qué razón tú estás trayendo a memoria eso? Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La justificación hace eso en mi vida. Me ve el Señor como si nunca hubiera pecado. A veces eso es difícil en la casa. Mire a la persona que está a su lado. Dígale, usted y yo tenemos que aprender el perdón completo y total en el nombre de Jesús. Quinta confesión. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y me habla de que por la sangre de Jesús somos santificados. Y la palabra santificado significa separados para Dios. En mi oración yo le digo, Señor, santifica mis oídos, la contaminación que hay auditiva, mis ojos, santifica mi boca, Señor. A veces uno se queja, mira el que está a su lado y dígale, menos mal que vos no. ¿Cierto que no? Usted no se queja para nada. Señor, santifica mi mismo olfato. A veces el olfato es horrible lo que trae de memoria y de recuerdos. Sus manos, ¿en qué las usó? Santifícame. Y entonces que venga la santificación sobre su casa. Yo quiero hacerle una pregunta final. ¿Realmente cómo te ves? Yo te voy a mostrar cómo te ve el Señor el día de hoy. Esta es la imagen de cómo Dios te ve. Dios se ve como una persona que se levanta a pelear, a guerrear por su casa, por su familia. Dios te ve como un guerrero, como una guerrera, como un soldado de Jesucristo. Y es tiempo de que vos te levantes y no permitas una imagen contraria en tu vida. Sí, cometemos errores, sí, hay áreas en donde a veces nos debilitamos, enfrentamos poderes demoníacos, pero cuando hacemos memoria de Él, de su cuerpo, ese pan partido es su cuerpo partido, esa sangre de ese nuevo pacto es su sangre derramada en la cruz, es cuando nosotros podemos experimentar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Cuando decimos comunión en mi casa, es un ejemplo, Josué. Jason fue un ejemplo. Vívalo ahora. Él la disfrutó. Disfrútelo ahora de Jesús. Disfrute de su familia. Para bien, haciendo lo correcto. Disfrute su matrimonio. Disfrute sus hijos. Pero para eso, indudablemente que el primer paso es tomar nuestras vidas y vaciarnos. Por eso Jesús dice, vengan a mí los que están cargados, trabajados, cansados, yo los haré descansar. Hoy es un día para implementar la redención. Quiero pedirle un favor. Ustedes podrían implementar esta palabra esta semana en oración en sus casas. ¿Lo pueden hacer?
Cada uno de esas confesiones, de esas 5, tienen un salmo para orar. El Salmo 32, el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 112. Órenlo, no repitan como una lora. No, el Señor es mi pastor, Señor, tú pastoreas mi casa, nada me faltará. ¿Que hay necesidades? Sí, hay necesidades, pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. ¿Cuántos quieren que oremos el día de hoy? Denle un aplauso al Señor, colóquese en pie, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Qué tremenda enseñanza la que diste en esa casa, en ese aposento alto, Señor. La enseñanza en donde revelaste la redención. Ayúdanos a examinar nuestras vidas. Estamos llevando, Señor, comunión en nuestro hogar. Dígale hoy, Señor, perdóname por las peleas, las divisiones, los conflictos en casa. Perdóname porque a veces no soy capaz de atender la necesidad que hay en un papá, en una mamá, en un hijo, en un cónyuge. Tal vez hay mucho de mí y poco de ti. Yo quiero bajar hoy la cabeza delante de ti, Señor. Y quiero pedirte que tomes mi corazón. Quiero vaciar ese corazón delante de ti. Hay situaciones que he vivido, Señor, en donde hay tanto conflicto, respondo siempre con un conflicto. En donde veo la necesidad y me escondo. No sé qué hacer, Señor. Vas a mirar a Jesús en la cruz. Vas a acercarte a Él y vas a entregar cargas, luchas, áreas de dolor, contaminación de tu propia vida. Vas a entregarle la pornografía, vas a entregarle el ocultismo, riegos que se hicieron. Vas a entregarle religión, vas a entregarle idolatría, vas a entregarle al Señor áreas de vicios que tienes, que mantienes. Yo te quiero entregar esto, Señor. Tómalos. Yo no quiero más que eso me gobierne. Hoy clamo, Señor, la redención. Tu palabra dice, Señor, que tú pagaste el precio de mi rescate, que por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Rompe hoy, Señor, ese poder, ese lazo, esa cadena en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Hoy también pido que sanes mi corazón. Coloca tu manito un momento en el corazón. Entrégale el dolor al Señor. Hay situaciones que nos duelen mucho, situaciones que de pronto nos están acusando, situaciones traumáticas que se vivieron, situaciones de familia. Tú le vas a decir: Señor, hoy coloco esas situaciones, sáname. Tu palabra dice que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Vendas las heridas, Señor. La herida que causó, Señor, esta situación, la herida que causó un conflicto, unas palabras. Eso que vivimos, Señor, nos causó dolor. Sana mi corazón. Por favor, Señor, coloca tu sangre y absorbe el dolor, absorbe la amargura, el resentimiento. Yo perdono a las personas que hicieron daño. Perdono sus ausencias, Señor. Hoy también te pido perdón porque te culpé por cosas que sucedieron donde tú no interviniste, Señor. No era la culpa tuya. Yo recibo el perdón.
Y allí con tus ojos cerrados te vas a poner frente a un espejo. ¿Cómo te ves tú? ¿Realmente cómo te ves? A ese que ves en ese espejo le vas a decir: yo te perdono. Señor, mi perdón. Yo mismo tengo que dejar de acusarme por lo que dejé de hacer, por lo que hice mal. Si tú me perdonas, yo acepto el perdón para mi vida y me perdono a mí mismo. Tu sangre me limpia, Señor. Tu sangre perdona mis pecados. Rompe la cautividad de ese pecado que ha estado en mi vida. Rompe la cautividad, Señor. Hoy decido, Señor, que quiero ser un vaso transparente, quiero ser un vaso limpio. A mí mismo no puedo limpiarme, pero tu sangre me limpia. Mírate frente a la cruz. Deja que la sangre de Jesús caiga. Una gota es suficiente para limpiarte. Una gota que limpie tu mente, tus pensamientos, tus actuares. Que limpie la condición de tus labios, las malas palabras, el negativismo, la queja. Una gota que limpie las conductas incorrectas, los hábitos destructivos, la pornografía, la violencia, los gritos, los vicios de alcohol, de droga, de juego, los vicios del celular, de las redes sociales. Tú vas a sentir esa gota de sangre cayendo sobre ti. Señor, tu cuerpo fue molido por mí para darme libertad. Hoy acepto, Señor. Hoy hago memoria de lo que tú has hecho por mí. Tu sangre fue derramada, Señor. Esa preciosa sangre la acepto. Señor, gracias por tu sangre, por no reservarte nada. Tú entregaste todo, Señor. Tu obediencia fue mi entrada ante el trono de la gracia. Señor, gracias por callar cuando fuerte te golpeaban, pues tu amor no se rindió hasta el fin se entregó. Y una vez y para siempre entró y me dio libres son mi pecado. Él borró y cambió mi corazón. Gracias por la sangre. Oh, Cristo, fue tu sangre la que me rescató, la que me perdonó. Y gracias por la sangre. Oh, Cristo, fue tu sangre la que me liberó, mi día transformó. Y gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Señor, queremos darte gracias por tu sangre, la que nos levanta, la que vence, la que nos protege. Guarda mi familia, Señor, guarda mi casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y
Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Cuando uno ve la historia del pueblo de Israel, Dios los saca de la esclavitud de Egipto y los lleva por un desierto, pero en el desierto nunca les faltó nada. Siempre tuvieron agua, comida, nunca sus vestidos se envejecieron, pan del cielo. Y el Señor los está llevando a la tierra prometida. Y antes de entrar a esa tierra, la tierra de bendición, les hace una advertencia. Deuteronomio 8 dice, el verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El lugar donde ellos iban a entrar no había abundancia, había sobreabundancia. Dios quería bendecirlos, como Dios quiere bendecirte a ti. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere bendecir de una manera abundante. Dice el verso 10 de Deuteronomio 8, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Comida y bendición, pero había que bendecir a Dios, que era el que los entraba a ese lugar. O sea, el futuro de Israel era un futuro glorioso, un futuro asegurado en bendición. El problema era el peligro del olvido. Por eso el Señor les hace esa advertencia. Les advierte, cuídense de no olvidarse. ¿Quién fue que los sacó? ¿Quién fue quien los introdujo? ¿Quién fue quien los bendijo? Ellos no podían enorgullecerse porque el Señor les dice, recuerden que yo soy el que les doy el poder para hacer las riquezas. No eran ellos. Deuteronomio 8:14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Era una advertencia muy clara y creo que también es una advertencia para cada uno de nosotros. Porque yo sé que cuando obedecemos a Dios, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, pues Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, indiscutiblemente comenzará a bendecirte, a restaurar tu hogar, a sanar tus heridas, a darte provisión. Pero por alguna extraña razón, como seres humanos somos a veces muy ingratos y nos olvidamos quién fue el que nos rescató y comenzamos a valorar más las bendiciones que al Dios que nos bendijo. Entonces ya no hay tiempo para Dios porque estamos tan ocupados trabajando, laborando, haciendo cosas porque Dios me dio esto, no lo puedo soltar. No se trata de que lo sueltes, sino de entender quién fue el que te bendijo. Por eso debemos siempre tener una actitud humilde y agradecida ante Dios. Solo Dios nos pudo sacar de la esclavitud en que vivíamos, diferentes tipos de esclavitud. Y solo Dios da la bendición plena y completa. Pero ojo, las riquezas pueden llegar a convertirse en el centro de nuestras vidas. Y por eso la palabra advierte a través del profeta. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Job, al final de sus días, pudo vivir esto, entender y conocer a Dios. Ahora mis ojos te ven, de oídas solamente te había escuchado. Y las riquezas pueden producir en nosotros o sacar de nosotros lo mejor o lo peor. Dice la palabra en Lucas 12:15, el Señor Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Su vida y la mía no depende de la casa donde vivo, de los bienes que tengo o del dinero que tengo en el banco. Porque el dinero puede comprar una casa, pero no puede construir un hogar. El dinero puede darte para pagar una excelente educación, pero no te va a dar sabiduría. El dinero puede darte para
sanar o para hacer un trasplante de corazón, pero no te va a dar amor. El dinero puede hacer muchas cosas, es verdad, pero el problema es lo que tenemos en el corazón. ¿Saben que la mayoría de hogares, de familias, no se separan porque sean pobres o porque tengan problemas en esa área, sino por la actitud de sus vidas hacia el dinero? Entonces discuten por quién paga, quién da, quién compra, quién hace, quién trae a la casa. Desde el punto de vista económico, la Biblia habla de las malas decisiones que se toman. Y nosotros tenemos que aprender que el dinero no es bueno ni es malo, el dinero es un elemento neutro. El problema está en nuestro corazón. Por eso el Señor advierte una y otra vez y dice 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El dinero. Por eso hay avaricia, corrupción, muerte, violencia, sicariato, por el dinero. Ahora el Señor nos aclara en 1 de Timoteo 6:17 la estrategia de Él para bendecirnos y para tener nuestro corazón tranquilo. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Un día tiene, otro día no. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué nos da Dios de todo? Para disfrutar.